Vamos a ver el ajedrez en el área curricular de arte y cultura. Hemos visto en el transcurso del año el ajedrez como herramienta educativa relacionado directamente con las áreas curriculares. Específicamente con las áreas curriculares trabajamos el mes pasado educación inicial y comenzamos con educación primaria desde el sábado pasado. Vamos hoy a retomar lo que es el ajedrez en el área curricular de altura relacionado específicamente con el nivel de primaria. Cuando hablamos del área curricular de arte y cultura, específicamente vamos a trabajar dos competencias claves, que son la apreciación de manifestaciones artísticos, culturales, que las vamos a relacionar con el ajedrez, y los proyectos artísticos de ajedrez. Cuando hablamos de competencias claves, porque son las dos competencias en las que gira, alrededor de estas competencias, gira los contenidos de aprendizaje del área curricular de arte y cultura. Específicamente, yo quise seleccionar todas las bellas artes para dar ejemplo de cómo el ajedrez se relaciona con todas las bellas artes. Aquí les traje un pequeño afiche que concursó para un congreso internacional de ajedrez y arte. El afiche tenía como eslogan: todas las bellas artes es un juego mágico, ajedrez. Si detallamos acá el afiche, vamos a ver que tenemos arquitectura, un peón construyendo una torre de asedio, era la idea. Tenemos escultura, otras piezas esculpiendo un alfil. Tenemos pintura, ¿okay? Tenemos un peón pintando una obra de arte sobre un tablero de ajedrez. Tenemos literatura, que aquí tenemos un peón saltando sobre las historias que va leyendo tiempo. Tenemos música, fíjense cómo los peones acá toman vida y tocan instrumentos, podemos apreciar varios instrumentos. Luego tenemos dos piezas, una dama y un rey, bailando en un tablero de ajedrez, simulando una danza. Tenemos un director de cine y teatro en esta esquina izquierda inferior. Tenemos un peón fotógrafo cubriendo las noticias de una partida de ajedrez. Y tenemos un peón cómics que cobra, un super peón cómics que cobra vida de una historieta y sale de ella para salvar al mundo. Estas son se puede decir que las bellas artes que específicamente vamos a trabajar el día de hoy o vamos a hacer mención. ¿Bien? Ok. El ajedrez es una manifestación artística y cultural, pero específicamente voy a hacer énfasis de que el ajedrez es arte. 8 fundamentos que me dicen a mí que el ajedrez es arte. El ajedrez es arte porque es arte en sí mismo. En sí mismo el juego, cuando lo analizamos, aparte de ser un juego, aparte de ser un deporte, aparte de ser ciencia, porque se estudia, es arte. Arte en sí mismo. Arte en su origen. Existe toda una magnífica búsqueda de saber de dónde se originó o cuáles son sus raíces. Y al hacer esta búsqueda se descubre que hay arte en su origen. Hay arte en su simbología. El ajedrez es representativo. Cada elemento del ajedrez simboliza algo. Arte en esa búsqueda de representar en un juego esa simbología. Arte en su organización jerárquica. A pesar de que la organización jerárquica a la que se hace mención en este juego es, aparte de ser social, también es militar. Y cuando nosotros hacemos un estudio o a profundidad
analizamos esta jerarquía, encontramos arte, porque hay todo hay ceremonias, hay emblemas, hay arte dentro de esta organización jerárquica. Hay arte en su historia. El ajedrez no simplemente se creó como un juego, sino que ha estado acompañado artistas durante la historia. Esto lo vamos a ver hoy acá. Hay arte en su composición. Es una composición artística, es una obra de arte y toda obra de arte tiene su composición. Les voy a enseñar aquí cómo detectar todos los elementos de una composición artística en un juego de ajedrez. Normalmente se conoce que el ajedrez es arte por sus finales artísticos, pero va mucho más allá. Es una manifestación artístico-cultural dentro de sí misma y lo que proyecta. Pero no podemos dejar mencionar que primeramente se consideró arte porque usa el arte analítico, lo que conocemos como finales artísticos. Y también les voy a explicar el por qué se le conoce como arte desde ese punto de vista. Y por último tenemos que el ajedrez es musa de inspiración o musa artística, influencia e inspiración de otras artes. Tenemos todas las artes que les mencioné anteriormente: arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, danza, cine, fotografía, cómics, relacionado con el ajedrez. Por lo que el arte es una musa artística, una musa de inspiración. Quiero hacer énfasis en cada uno de estos puntos. Estos son, llamémoslos, 8 peones del arte que coronan al ajedrez como una obra de arte. Pero en sí, el ajedrez ya es una manifestación artística y cultural. Comencemos. El ajedrez es arte porque es arte en sí mismo. Es inspiración. Todo comienza o todo comenzó con una chispa. Quiere decir que alguien se inspiró en crear este juego. Cuando nosotros hablamos de esa chispa que pasa a una obra de arte final, quiere decir que hubo un proceso de creación artística. Toda obra de arte pasa por un proceso de creación artística, que normalmente son por fases o por etapas. ¿Qué es lo primero? Esa chispa, esa inspiración que siente el artista. Cuando hablamos de esa chispa, de esa inspiración, puede ser una idea, puede ser un juego que ya vieron y quisieron adaptarlo, un sentimiento, una emoción. Eso es lo que se considera la inspiración, esa chispa, eso que me mueve a mí a hacer esa obra de arte. Luego que ya se da esa chispa, tenemos lo que es la conceptualización. Esa conceptualización es que el artista desarrolla la idea. Sentí una emoción cuando dije una palabra o cuando agarré y dibujé o vi algo y quise transmitirlo. Ahora, eso que sentí lo conceptualizo, lo concreto, lo pienso, como que lo diseño, lo planifico en mi mente y luego lo llevo a la parte de la ejecución. Eso es lo que se llama conceptualizar la idea. Entonces el artista desarrolla la idea en su mente y más o menos dice, puedo hacerlo así, puedo hacerlo de esta manera. Y viene el tercer paso, que es investigar sobre el tema que escogió, sobre la técnica que va a utilizar, los materiales posibles que va a utilizar en la obra y puede hasta utilizar otras obras artísticas para comparar su concepto, para ver si existe otro concepto y tener como una idea más clara.
Si yo voy a dibujar un caballo, yo tengo que investigar sobre el caballo, sobre su pelaje. Si yo voy a dibujar la Estatua de la Libertad o un monumento, yo investigo sobre ese monumento para poderlo hacerlo lo mejor posible o lo que más se acerca a la realidad. Si por supuesto es una idea que no existe o simplemente está en mi imaginación y no existe, podría simplemente investigar a ver si existe o no existe. Pero esta fase 3 por la que pasa el artista, hay un proceso de investigación. En el caso del ajedrez, el artista que o los artistas, porque ha evolucionado desde un juego hasta el último que tenemos en la actualidad, su investigación fue más relacionada con la parte jerárquica y se puede decir su función en la sociedad de cada pieza para poder representarla y cómo representarla. Luego de que se hizo la conceptualización, se investigó, se hace una planificación donde la disposición de los elementos en la obra se organizan o se empieza cómo voy a colocarlo, cómo lo voy a distribuir, qué materiales voy a utilizar aquí, qué materiales voy a utilizar allá. Todo ese proceso ya cómo voy a organizar es cuando nosotros preparamos nuestra mesa para comenzar a trabajar. Todo lo que necesitamos está en la mesa para comenzar. Así pasa, el artista planifica todo, tiene todo a la mano para hacerlo. Y la parte de la creación ya es la materialización de la obra de arte, aplicando las técnicas que pensó, lo que investigó, sus habilidades específicas y su destreza para darle forma a su imaginación, a su visión, a su inspiración, a lo que conceptualizó. Luego que crea esta obra de arte, hace como una revisión, que es la fase de revisión y ajuste, donde, bueno, empieza a ver, quitar, poner, borrar, esto se repite aquí, esto no debería estar aquí, esto está mal, no está bien interpretado, se puede pedir una segunda opinión. Luego viene la finalización, que es la obra terminada, casi se puede decir que está completa, cuando el artista siente que ha logrado comunicar con su obra su idea, cuando ya ve que efectivamente su idea está materializada. Y por supuesto da los toques finales que tienen que ver un poco de cómo lo va a dar a conocer, que es la presentación. En el caso del ajedrez, bueno, su presentación al principio se dio a conocer de generación en generación, porque fue un juego que se fue jugando, se fue adaptando, se fue modificando. Entonces, está claro que el ajedrez, nada más por el proceso artístico por el que pasó, es arte en sí mismo. Pero no solo eso, hay arte en su origen. No se puede decir con exactitud el origen exacto del ajedrez, pero el que más tiene fundamentos o base es en la India, en el siglo VI, el chaturanga. Pero resulta que en Persia hicieron uno que se llama chatrán, pero cuando lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar, descubrimos que es la modificación del chaturanga. Sin embargo, es el que más se parece al ajedrez cuando comparamos estos dos juegos. Pero resulta que también en China hay un juego similar. Entonces tenemos que en China hay uno que se llama Qianqi y en Egipto hay representaciones de tableros de juego en monumentos egipcios. Hay uno que se llama Senet, que no es cuadrado, es rectangular. Y cuando analizas sus reglas, aunque no se parece al ajedrez, tiene algunos conceptos que pueden compararse con el ajedrez. Tenemos que en Grecia y en Roma tenían unos juegos de tableros también similares. Existen estudios que los
incas tenían juegos de tableros, que uno se llamaba el Taptana y uno que es el que más fue el que me llamó la atención en la investigación, que se llamaba Incas, que es un juego bien interesante de como personajes como mágicos. Pero lo cierto de todo esto, que el juego que da origen al ajedrez, el que más tiene su fuerte arraigo, es el de la India, el chaturanga, y está acompañado con una leyenda que es súper conocida, que es la leyenda de Sisa. Y aquí es donde también hay arte, porque la leyenda son formas de arte, porque combinan la creatividad con la transmisión cultural de generación en generación de una inspiración artística que refleja una identidad colectiva de la sociedad. Y siempre las leyendas tienen elementos estéticos que son considerados, recuerden que las artes escénicas también son artes, no necesariamente porque sea un arte plástica, no hemos considerado otro tipo de arte. Bien, el ajedrez es arte en su simbología. Esta parte me encanta muchísimo trabajarla con los niños porque ellos se imaginan el rol de la pieza, no simplemente esta pieza. Fíjense, para que el rey llegara a esta imagen, igual la dama, el alfil, el caballo, la torre, el peón, hay toda una simbología de la vida misma. En este caso, la heráldica, y tenemos, por ejemplo, la corona. Fíjense que hay muchísimas coronas, tipos de coronas, pero la corona más emblemática y la que representa el rey tiene una cruz encima, mientras que la corona de la dama es más elegante, más delicada por ser su figura de consorte. Cuando nosotros analizamos el alfil tiene un doblez en esta que los niños le dicen que es, dependiendo cómo los niños lo vean, una sonrisa, simboliza la mitra, que es la corona religiosa que lleva el Papa. Y todo lo demás que tiene que ver con la caballería, los escudos, las banderas, las imágenes que llevan los castillos y los soldados, tiene que ver con el arte heráldico. Así que el ajedrez en el arte se utiliza como un símbolo de la vida misma. El tablero de colores opuestos representa la dualidad y contradicción de la existencia. El dicho, lo bueno y lo malo. Hay una representación artística de un concepto. Ahora bien, cuando les hablaba del arte en su organización jerárquica, nosotros conseguimos dos enfoques jerárquicos. Hay una jerarquía social y hay una jerarquía militar. Cuando nosotros hablamos de una jerarquía social, estamos hablando que para esa época, la organización social que estaba presente o la que quiere representar el ajedrez que nosotros conocemos en la actualidad, era que el rey vivía junto a su familia y los nobles en el castillo. Ellos representan lo máximo en la pirámide jerárquica. Luego tenemos el clero, ¿ok? O también podemos agrupar aquí a los comandantes en jefe, que también se consideran nobles y estarían en la segunda o en el medio de la pirámide. Y por último, los campesinos. ¿Okay? Los campesinos y la clase pobre vivían en las aldeas o cerca del castillo. Entonces aquí vemos como tres niveles de jerarquía.
y todos están organizados y tienen su vestimenta, su tipo de vestimenta, y cuando van a ser representados en obras, según la clase social se vestían, según la clase social es el maquillaje, según la clase social es la indumentaria. Hay arte en la organización jerárquica. Y cuando analizamos la jerarquía militar, nosotros sabemos que desde el soldado que se va formando poco a poco, hasta los que van sobre los caballos y los tanques o los carros de guerra, hasta los comandantes, hay toda una parte mística de ceremonias, de nombramientos, de condecoraciones. Una condecoración, una cruz específica está forjada o está hecha en un arte específico y que automáticamente el rey es el comandante en jefe de esa compañía o de esa tropa. Y en la actualidad es así, los presidentes son nombrados también como comandantes en jefe del ejército del país. Sin embargo, para la época, el rey también era entrenado para pelear, a pesar de que hay una especie de... Él, tal como lo simula el tablero, él simplemente tiene poco movimiento. Al ser matado en la guerra, automáticamente se acababa la guerra. O lo capturaban, automáticamente terminaba la guerra. O sea, que simboliza esa jerarquía militar. Se preparaba al rey para la batalla, porque si en tal caso le tocaba, él tenía que pelear. Y que les traje esta imagen que ven acá, la torre, aparte de simbolizar el castillo como la fortaleza, también simboliza un arte de guerra o una arquitectura de guerra que se fue transformando hasta lograr la más avanzada para la época, que era una torre de asalto, una torre de asedio, que muchas de ellas tenían dentro de ellas mismas, eran aparte catapultas, ariete, todo ese tipo de carros que se utilizaban en la época para la guerra. Es lo que se conoce como arquitectura militar. Y sabemos que la arquitectura es una de las bellas artes. Entonces, como podemos ver aquí, hay arte en su organización jerárquica, tanto social como militar. El ajedrez es arte en su historia. Ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas a lo largo de la historia. Aquí podemos ver, no pude colocar todas porque, bueno, son muchísimas, pero traje las más representativas y significantes que a lo largo de la historia se han representado en el arte. No necesariamente pintura, yo porque quise escoger un arte para dar un ejemplo de cómo ha estado presente a través de la historia. Pero esto lo podemos hacer con la escultura, con la arquitectura. Yo escogí la parte de la pintura. Diferentes estilos, diferentes pinturas, pero también la podemos conseguir como les dije, en otras manifestaciones artísticas. Fíjense, aunque no tenemos una máquina de tiempo para explorar la prehistoria directamente, hay pistas que sugieren que el ajedrez tiene raíces profundas en la historia y en la cultura. Aquí nosotros vemos, esto es una imagen de las pirámides de Egipto, donde se ve a una persona jugando. Por supuesto, eso no quiere decir que sea un ajedrez o un juego parecido. Simplemente, cuando leemos la escritura, puede que sea este juego Senet. Entonces, cuando hay unos conocimientos previos y esto está acompañado de alguna leyenda o algún escrito, uno puede hacer predicciones o en este caso uno puede sacar conclusiones. Existen dos españoles que afirman que este juego precede o es predecesor del ajedrez.
pero no hay ciencia cierta, pero hay una presencia en un arte. Específicamente podríamos decir que el ajedrez está presente desde la edad antigua. No sabemos si a finales de la prehistoria, porque todavía no hay rastros en lo que se ha encontrado en los fósiles de la caverna. Podemos conseguir obras de la Edad Media, obras de la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, que es mi favorito. Yo lo tengo aquí en mi casa. Esta obra, no se ve porque tengo el fondo. Bueno, pero yo tengo esta obra que está aquí, porque es la que más me gusta, de Salvador Dalí. Y las de cubismo, hay muchas inspiradas en el ajedrez, muy lindas. Esta es la que más me gusta. Y en la actualidad, después de pasar por la edad contemporánea, en la actualidad tenemos la inteligencia artificial, que actualmente se está haciendo mucho trabajo con el ajedrez, piezas animadas, y los memes, que podríamos decir que está siendo considerado para ser una de las bellas artes. Así que podremos decir que el ajedrez ha sido fuente de inspiración de muchos artistas a lo largo de la historia. Arte y su composición. Fíjense, aquí podemos entrar un poco más en lo que es la materia del área curricular de lo que es el arte. Cuando nosotros vamos a analizar una obra de arte, que es lo que se pretende que el niño desarrolle en el aula, o sea, ustedes como profesores de educación de arte o de que dan todas las materias, ya están formados en identificar los elementos artísticos en una composición, como lo son el punto, la línea, la forma, el volumen, la masa, el color, la textura, la luz y espacio. Yo puedo analizar sin tocar, simplemente puedo decir de que tiene sombra, que tiene luz, puedo imaginar su textura por la forma, o sea, hay una textura visual. Todo eso lo ven los profesores en la universidad cuando se están formando. Simplemente vamos a usar el ajedrez en su composición artística. Nosotros vemos una composición artística en el juego. O sea, si vemos este cuadro que está aquí, esto es una foto. Aquí nosotros vemos todos los elementos de una composición artística. Y podemos hacer muchas preguntas nada más con este cuadro y hacer toda la clase de elementos artísticos nada más viendo esta imagen. Pero también lo podemos hacer en vivo viendo un juego de ajedrez. Entonces es analizar todos estos elementos utilizando el ajedrez. Por eso es que el ajedrez es un recurso educativo. No es el fin, no es enseñar a jugar al niño solo a jugar ajedrez, sino ver más allá, ver todo lo que aquí estamos viendo. El punto, la línea, la forma, el volumen, que tenemos la ventaja de que no solo la podemos ver en un dibujo, sino que la podemos apreciar en vivo y en directo, real. El color, bueno, en el caso del ajedrez siempre vamos a ver dos colores únicamente, porque siempre se trabaja en claro oscuro, en blanco y oscuro, ese tipo de... Solo vamos a ver el opuesto. Podemos analizar la textura, la luz, y les traje esta foto porque aquí se ve la sombra, como la luz, la proyección de la luz crea la sombra, y que podríamos hacer que el niño sea creativo y cree como la mitad del tablero. Pongamos que yo puedo proyectar la otra mitad del tablero y puedo lograr que se proyecten la otra mitad de las piezas, o decir el otro territorio, simplemente ubicando en la posición correcta la luz y las piezas. Eso sería un juego
una actividad didáctica bien interesante para que ellos trabajen la luz, la sombra, el espacio, el movimiento, la distancia que tienen que hacer. Es bien interesante poder hacer eso, una clase bien divertida. Seguimos. El ajedrez es arte analítico, que es la primera visión que se tiene del ajedrez. Cuando se habla de ajedrez, el ajedrez es arte, lo primero que se puede decir que se pensó fue de estos finales artísticos. Yo les traje, hay muchos finales artísticos, pero yo les traje este final artístico que está acá. A mí me gusta porque es una historia que le gusta mucho a los niños, es muy interesante, porque Barbier, él plantea que él logra que esta posición sea tablas, haciendo que él coloque la torre en D3 para apenas el peón corone dama, simplemente clavaría al rey según la posición de donde haya llegado y automáticamente se ve obligado a capturar la torre y el rey no tendría para dónde moverse, el negro, y quedaría ahogado. Él hace una publicación como una hazaña de que logró poner como una trampa para que esa posición fuera ahogado, pues resulta que Saavedra dice algo muy interesante y le dice, está bien tu idea en el sentido de que estamos acostumbrados que aquí el peón va a coronar y el rey tendría que ir a apoyarlo. Y aquí no solo ocurre todo lo contrario, porque el rey retrocede de manera de buscar una posición más favorable para que el peón corone, pero Saavedra dice, no necesariamente tiene que coronar la dama. Entonces la maniobra de Saavedra es uno de los estudios artísticos más famosos en el ajedrez y más didáctico, porque aquí es cuando tú haces como la frontera de que la teoría es buena, pero es la práctica la que te ayuda a decidir cuándo tienes que soltar la teoría y ser creativo. No necesariamente, a mí también me gusta este final también por la parte de que no tienes que coronar una dama porque sea la más poderosa. En ese momento, la dama perjudica a las blancas al coronarla. Y él cuando dice, él puede coronar una torre y dar jaque mate. Es una historia bien divertida, bien significativa, y la parte de antecedente de la historia de estos personajes también es divertida. Yo les voy a reproducir, a ver, aquí tenemos tiempo, sí, estamos a tiempo. Vamos a reproducirle esto para que lo vean, qué es lo que es un final artístico o lo que es el arte analítico. Me dicen si se escuchan, por favor. ¿No se escucha? Bueno, voy a reproducir y lo voy a ir narrando yo, ¿ok? Para que, fíjense. Esta es la posición. Fíjense, el rey B5. La torre no puede impedir este avance del peón. Lo que le queda es hacer jaque y seguir haciendo jaque porque es como la estrategia. Fíjense, en este caso, si la torre se coloca, no se puede colocar en esta posición. Entonces el rey baja, el torre vuelve a hacer jaque y continúa haciendo jaque, pero aquí fíjense,
El rey aquí hace como una casita que impide que el rey, ahora la torre no puede impedir el avance del peón. Pero fíjense, aquí está lo que propone Bavier. Aquí crea una trampa. Bavier coloca la torre aquí, porque si corona dama, miren la torre, obligando a la dama capturar la torre en tablas, quedan tablas. Por ahogado, porque el rey no puede mover para ningún lado. Entonces, fíjense, aquí es donde entra Fernando Saavedra, donde dice, ¿por qué puedo coronar torre? No tiene que ser dama. Cuando coloca la torre, no sería ahogado, porque aquí hay torre, daría mata aquí. Y entonces, fíjense, aquí hay otro mate. Fíjense, entonces aquí hay inmediatamente al coronar ese peón, torre, no dama, lo que mueva las negras es jaque mate. Entonces algo bien interesante porque cada uno hizo como su final artístico. Uno para hacer tablas, obligar a hacer tablas, o creyó él, y en realidad el final artístico es el de Saavedra, porque le dice que no hay que coronar dama. Ahí es donde está el arte analítico. Esa idea que sale de lo común o de la teoría es lo que lo hace arte analítico. Bien, fíjense, decíamos que el ajedrez también era arte porque era musa artística, influencia e inspiración de otras artes, de arquitectura, pintura, música. Les traje un video de un baile, una danza. Lo importante de acá es la coreografía, fíjense. De todas maneras, es una canción de Katy Perry, yo la voy a reproducir y van a ver cómo hay una composición artística, una danza, una coreografía, y vamos a analizar cómo se ven las piezas, cómo fue musa inspiración para Super Bowl del 2015, que es un evento en los Estados Unidos muy importante. Bueno, realmente la música en este caso está en inglés, sin embargo, la canción se llama Horse, de Katy Perry. Hay una parte, si lo podemos ver aquí, fíjense, como el piso, ellos toman un tablero de ajedrez. Aquí se ve claramente el tablero de ajedrez. Y cuando estamos haciendo la entrada de las piezas, aquí esta parte, no solo son caballos, se ve la repetición y muy pocas piezas que no son relacionadas con los caballos. Fíjense, aquí se ven alfiles, pero la pieza que más se repite o la que más hay es la caballería. Entonces fue como una inspiración Perry. Es de egipcio. No es el video original, pero fue inspiración el ajedrez para el cierre de este evento. Usan la canción y toda la parte escénica o indumentaria o de trajes relacionadas con el ajedrez. Y no es el único evento donde se ha utilizado el ajedrez. Bueno, yo quise tomar este porque es el más reciente y es como un evento que se ve a nivel prácticamente, sí, digamos que mundial, porque el Super Bowl ha trascendido de América, se ve a nivel, se puede decir que es un evento significativo. Por eso les quise traer, pero no es el único. Bien, ahora vamos con la parte didáctica.
El ajedrez trasciende más allá del juego estratégico. El ajedrez es una dimensión artística demostrado en este recorrido. O sea, se pueden hacer aplicaciones didácticas presentes en todas las bellas artes. Específicamente, trabajé en la dimensión de ajedrez y arte con arquitectura, escultura, pintura, literatura, música, danza, cine y teatro, fotografía y cómics. La didáctica va a depender de lo que se quiera, no solo con el contenido que se esté dando, sino el objetivo que se quiera llegar en la parte de lo que es el área curricular como tal. Si estamos viendo manualidades, podemos simular una torre de ajedrez con plastilina, si estamos viendo moldeado, con material reciclaje, si estamos viendo construcción de aprovechamiento de materiales de reciclaje. En la escultura podemos hacer con las plastilinas o masa flexible una modelación, que cada niño haga su juego de piezas y luego las pinte. El tablero igual, el tablero también. Podemos motivarlos a que hagan sus tableros de diferentes materiales o diferentes ideas. Pintura, bueno, podemos motivarlos. El mes pasado hablamos sobre las mandalas y cómo crear mandalas. Entonces se puede hacer un concurso de mandalas, se puede hacer un concurso de pintura. Nosotros podemos dar un concepto y que ellos dibujen para el Día de la Madre, que ellos dibujen a la reina de su tablero. Eso va a depender en el mes que encuentren. Pueden hacer transversalidad con efemérides. De literatura, nosotros teníamos en el colegio concurso literario, los invitábamos a hacer poemas, historias sobre el ajedrez. Mis estudiantes de educación, las que están preparando para ser maestras de preescolar, hicieron unos cuentos bien bonitos creados por ellas para contarle a los niños que si el caballo bobo, invitarlos a ellos a crear su propia literatura, crear leyendas, crear historietas, poemas, música. Les invito, les recuerdo que hay publicado un cancionero que se llama Canto al Ajedrez, que fue mi trabajo de grado de maestría, con canciones populares para enseñar a jugar ajedrez, su posición inicial y cómo se mueve cada uno. Pero también le podemos enseñar a ellos, y bueno, acabamos de ver un ejemplo para hacer coreografías. Podemos motivarlos a ellos a crear sus propias coreografías, donde ellos se muevan en el tablero con una música que ellos quieran o representando las piezas que ellos quieran. O también les recomiendo ver algunas bailoterapias que tengo publicadas con las canciones de Tocada Movida de este grupo argentino, que tiene unas canciones y yo le saqué las coreografías para enseñar. Ese proyecto lo llamé bailoterapia o chess dance. Son 6 canciones que ya están en la web, no tienen que buscar otras, ya están en la web y simplemente adoptan una posición y hacen un desplazamiento según lo que dice la canción, lo que son las danzas o coreografías de ajedrez. De cine y teatro, bueno, sabemos que el teatro es una estrategia, un recurso de aprendizaje muy, muy utilizado en la educación. Se puede motivar a hacer la obra de teatro La Leyenda de Sisa o de Títeres, o una que ellos inventen o que ellos crean, o unas que ya existen, que los guiones están en la web. Y les invito a hacer cinematecas. Estas estrategias didácticas que les estoy brindando no son las únicas, pero las cinematecas son muy valiosas. Es cuando todos los viernes o un viernes al mes o el día que ustedes consideren, lo colocan como un día que van a ver una película de cine relacionada con el ajedrez y por supuesto con toda su función pedagógica, cuál es la moraleja que deja. Les invito a leer La Zona del Rey, donde estamos publicando periódicamente en la revista esta parte didáctica de la película. ¿Qué actividades podemos hacer
si vemos o una escena de la película o si vemos toda la película. Le estamos facilitando esa didáctica del cine. Igual lo estamos haciendo con las obras de pintura o las obras de arte. De fotografía, bueno, ya sabemos que ahora la fotografía está fácil acceso para todo el mundo porque todos los celulares tienen muy buenas, bueno, la mayoría de los celulares tienen muy buenas cámaras y podría haber un concurso de fotografía digital que no se tiene que invertir mucho dinero porque todo puede ser digital. La idea es motivarlos a ellos a que hagan una fotografía artística. Es más, hay una fotografía que ganó un festival de fotografía y justamente es una fotografía de ajedrez. Y por último, que es algo que les gusta mucho a los muchachos y fue una conferencia que yo di en el 2018 sobre cómo trabajar los cómics relacionados con el ajedrez. Llámense historietas, cómics o memes, que es lo que más se utiliza hoy en la actualidad. Entonces, la idea es poner esa imaginación a trabajar y simplemente motivar a los estudiantes. Les recuerdo siempre que si van a hacer un concurso, deben siempre tomar en cuenta 3 pasos. Publicar, hacer la invitación, hacer como un afiche, hacerle publicidad y publicar las condiciones del concurso para que la gente esté bien claro qué es lo que se va a hacer, cómo se va a premiar, qué se va a considerar. Yo particularmente evito utilizar de que me quedé bien triste en el salón y yo siempre hago como categorías. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, pero el más creativo, el más divertido, el más ingenioso, hasta que la obra de arte que quede con menos votos siempre lleve un premio, aunque sea un reconocimiento, porque cada niño tiene su tiempo invertido, está inspirado, está haciendo su mayor esfuerzo y el trabajo de nosotros es siempre motivarlos a ser mejores. Y a veces estos concursos coartan un poco la creatividad porque no quedan en los primeros lugares y ellos no manejan esa, se puede decir, como frustración o lo ven como un fracaso al haber perdido. Mientras poner como que esos premios de consolación, diría yo, llegan muy emocionados a su casa, compartir con su, ay, mamá, papá, me gané el dibujo más divertido, el más creativo, la categoría que ustedes le quieran colocar. Siempre, por supuesto, va a haber un ganador, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, como quieran hacerlo, pero no dejen pasar desapercibido aquel dibujo que usted cree que no fue el mejor, pero tuvo su esfuerzo, porque usted no sabe ahí si ese niño es un Dalí, un Picasso, no lo sabemos. Entonces, tomar en cuenta eso y hacer esos concursos, ya sea concursos de arquitectura, de escultura, de pintura, de literatura, y a ellos les gusta mucho esa parte de dar a conocer en una exposición, en una feria del libro, en un festival de arte. Les quiero dar o motivarlos a ver un poco más allá del tablero el ajedrez. El ajedrez es una manifestación artístico y cultural y los proyectos artísticos los podemos hacer relacionados con el ajedrez. Y a la vez podemos no solo trabajar, motivar al estudiante a conocer este maravilloso juego, sino desarrollar el contenido del área curricular que nos corresponde dar como maestros, como docentes. Y bueno, ya les di 8 razones por las que el ajedrez es considerado un arte, no una, sino 8, y pudiera darles muchísimo más, pero solo me dieron 1 hora para este taller y bueno, eso es lo que les quise traer. Claramente quise dejar énfasis en que el ajedrez es una manifestación
artística y cultural. Ha pasado de generación en generación y todavía en la actualidad sigue simbolizando nuestra convivencia social. El ajedrez representa la vida misma, es un arte en sí mismo. Gracias por su atención. Los invito a todos. Vamos a ver si hacemos la Zona del Rey, hacemos un concurso de proyectos artísticos y esperemos que Marcos, Clorinda, Hernán nos muestren sus proyectos que tengan para el próximo año escolar, o ya cuando lo ejecuten y podamos nosotros conocernos, igual a todos los participantes. A ver qué les pareció el taller del día de hoy del ajedrez en el área curricular de arte y cultura. Ahora los escucho. ¿Alguien abrió el micrófono por ahí? Sí, señorita Mailice, disculpe que no mencione bien el nombre. Para mí es la primera vez que estoy asistiendo. También soy docente, pero sobre todo en el área de matemática. Y bueno, aplico el ajedrez en mi área, y me acaba de completar usted más la idea, porque acabo de ver, como usted dijo, ¿no?, que representa la vida misma. Y realmente sí es verdad lo que usted ha dicho, porque ayuda a fortalecer la parte socioemocional de los estudiantes, porque les permite imaginar. Usted lo dijo desde un inicio. Al empezar a jugar aparece la chispa, la imaginación, y como sabemos, se desarrolla pues también la taxonomía de Bloom, porque el alumno, como habíamos conversado con alguien, el alumno tiene que recordar, comprender, aplicar. Es un arte definitivamente, ¿no?, como usted lo dijo. Más bien, muchas gracias, me acaba de complementar, me dio más forma, más ideas sobre el ajedrez. Gracias. Qué bueno, Clorinda, me alegra mucho que te haya gustado. A ver, ¿alguien más? ¿Opinión? Mayli. Marco, cuéntame. Me parece muy interesante esto, ¿no? Y abre puertas a otras cosas, por ejemplo, ¿no? Acaba usted de decir de repente en el taller de que hay que olvidarse un poco de la teoría y entrar pues a la creatividad, ¿no? Entonces eso me parece a mí muy importante, ¿no? Porque nosotros como docentes hablamos mucho de teoría y práctica y de repente no vamos mucho más allá, ¿no? Entonces me parece importante eso de que dejar un poco la teoría y entrarnos pues a la creatividad. Eso es todo, muchísimas gracias. Gracias, Marco, me alegro mucho que te haya gustado. Cuéntame, Albert. Sí, hay jugadas en el ajedrez que en realidad son consideradas todo un arte por el hecho de cómo se han concebido jugada tras jugada, y algunas situaciones del ajedrez pues se han plasmado incluso en cuadros, ¿no?, que son interesantes ver cómo se ha podido hacer todo una. Así que el ajedrez, así como en el arte, como en la matemática, que es un poderoso elemento que se debe aprovechar en casi todas las áreas, ¿no? Sí, tal cual, Albert.